Bueno, buenos días a todos, ¿cómo estáis? Mira, me voy a poner el cronómetro porque después, si no, el pastor me va a echar la bronca y me va a decir que me he pasado de tiempo. Un saludo, Dani. Antes de nada, me gustaría explicar un poco lo que vamos a hacer a continuación, ¿vale? Tanto si eres nuevo como si llevas tiempo aquí ya entre nosotros, lo que vamos a hacer ahora, voy a abrir la Biblia y vamos a leer un texto, ¿vale? Y vamos a intentar hacer una pequeña reflexión en torno a la Biblia, ¿vale? Es un momento muy especial, no porque vaya a hablar yo, porque eso tampoco tiene mucho especial, sino porque vamos a leer la Biblia, que creemos que es el libro con el que Dios nos habla a todos nosotros. La Biblia contiene varios libros y en especial hoy vamos a leer un fragmento del Evangelio de Marcos, que además ha leído Saray antes. Muchas gracias, Saray. ¿Vale? Entonces, ¿estamos preparados para esto? También te digo, si eres una persona como yo que ya lleva tiempo aquí, me gustaría que pensaras y que pudieras venir hoy con oídos nuevos, a escuchar que a lo mejor Dios hoy tiene algo nuevo que decir para nuestras vidas. Porque a veces cuando escuchamos cosas que ya hemos escuchado antes, nos pasa que desconectamos, o me pasa solo a mí solo. ¿A vosotros también? Vale, pues hoy os reto a que podamos intentar escuchar con oídos nuevos y a valorar que Dios nos puede traer algo a nuestra vida. Decíamos que es un domingo especial porque hoy iniciamos una serie nueva de predicaciones basada en el Evangelio de Marcos. Y el título de esta serie es Una invitación nivel Dios. Durante las próximas semanas vamos a estar recibiendo distintas invitaciones basadas en el Evangelio de Marcos, estudiando particularmente la persona de Jesús. Es que la Biblia, desde el Génesis, desde el principio y hasta el final del Apocalipsis, en sí misma es una invitación constante a conocer a Jesús. Lo dice así un autor que se llama Steve Lawson. Dice, el Antiguo Testamento nos dice Cristo viene. Los 4 evangelios dicen que Cristo ya está aquí. Y los Hechos de los Apóstoles y todas las epístolas describen al Cristo que ha venido. Y por último, el libro de Apocalipsis nos dice que Cristo viene otra vez. Entonces, la Biblia entera es un desafío a que conozcamos a Jesús. Entonces, nos vamos a estar centrando en el Evangelio de Marcos y leyendo acerca de esta biografía. Y podrías preguntarte, ¿por qué Marcos? ¿Vale? Personalmente, a mí Marcos es mi evangelio favorito, pero eso probablemente a ti no te importe mucho, ¿vale? Vamos a ser sinceros. Pero Marcos es de suma importancia para la historia de la Iglesia. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Probablemente unos 40 años después de la muerte de Cristo, Marcos recoge todos los hechos de la vida de Jesús. Podríamos considerar que es un manuscrito escrito de forma temprana, ¿vale? Conforme al tiempo en el que estamos. Son solo 40 años en la historia antigua. Diríamos que es un manuscrito histórico de primer nivel. De hecho, Mateo y Lucas después utilizarían el Evangelio de Marcos para redactar sus propios evangelios y ampliar un poco así la información que ellos tenían de Jesús también, ¿vale? Entonces es por eso que Marcos es el primer evangelio y también es el más cortito de ellos. Eso también ayuda a que lo leamos, vamos a ser sinceros. Entonces, ¿por qué Marcos? Pues Marcos no se andaba con tonterías al escribir. Os lo explico. El evangelio de Marcos es muy rápido, es constante. Vemos a un Jesús que no se detiene, un Jesús imparable. Vemos a un Jesús incansable que se mueve, que hace milagros, al que la gente le sigue a todas partes. Y Marcos no se va a detener en la teología de las palabras de Jesús, sino que a Marcos le interesa mostrarnos ese Jesús imparable, que hace milagros. Es un Jesús impresionante. Más o menos hasta el capítulo 8 veremos un poco esta dinámica de Jesús. Después ya veremos un poquito cómo sigue esto. Entonces, os invito... Voy bien de tiempo hoy, qué bien. Ha sido una buena introducción en 5 minutos, ¿eh? Pues os invito a que encendáis vuestros teléfonos móviles, las Biblias, si sois unos románticos del papel, las dos cosas son válidas, ¿vale? Y que podáis abrirla también por Marcos, el primer capítulo, por donde hemos estado leyendo. Y vamos a ello, ¿os parece? Hemos titulado a esta primera invitación Borrón y cuenta nueva. Y Dios nos invita hoy a hacer un borrón y cuenta nueva. Leamos el primer versículo y después os cuento el porqué.
¿Qué dice el primer versículo? Lo leo. Además es cortito. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y de primeras, haciendo una lectura rápida, igual podríamos pasar por alto detalles que no pasaríamos normalmente, ¿no? En la literatura judía, los textos normalmente no tienen un título aparte para iniciar su escrito. De hecho, los titulitos que tenemos en la Biblia no son los originales, no los escribieron los autores, sino que son de más adelante. Pero los autores, cuando empiezan a escribir su texto o el manuscrito que quieren empezar a redactar, empiezan a escribirlo con el título que quieren darle a su obra. Entonces, este es el título que Marcos escoge para lo que va a escribir a continuación. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Podríamos decir y traducirlo como principio de las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Nada más y nada menos. Y sabéis que la mayor parte de los manuscritos del Nuevo Testamento fueron escritos en griego. Esto lo sabéis, ¿verdad? Y un buen predicador siempre tiene que sacar algo de griego para así poder frontear un poquito, ¿no? Entonces dejadme que diga al menos una palabra para impresionar un poquito. Es broma. Pero la palabra que Marcos utiliza para principio es arqué. Decidlo conmigo, arqué. Arqué es exactamente la misma palabra que se utiliza en la primera frase del Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos es una persona de contexto judío que conoce perfectamente la historia que se nos narra en el Antiguo Testamento. Y es por eso que su título no es casualidad, sino que Marcos nos está intentando expresar lo siguiente. Hay un nuevo inicio, hay un nuevo principio, un nuevo comienzo en la persona de Jesús. Igual que vemos en el principio, en el Génesis, un principio de la creación, Marcos nos dice que en Jesús hay un nuevo comienzo. Y estos son buenas noticias para todos nosotros. Literalmente Marcos nos dice que las buenas noticias que trae Jesús son como un nuevo inicio, una creación nueva. Y es que la llegada de Jesús y el inicio de su ministerio es el cumplimiento de las promesas de Dios a lo largo de su historia. Y al mismo tiempo también es algo completamente nuevo. Me explico. Sabemos que Dios a lo largo de la historia se presenta a su pueblo y se revela a través de los profetas utilizando distintas maneras y distintos nombres, ¿verdad? Por ejemplo, en el principio lo podemos ver como Elohim, poderoso creador. Vemos que se presenta ante Moisés en una época totalmente politeísta y dice, yo soy el que soy, para desmarcarse del resto de dioses y marcar la diferencia. Vemos que se presenta muchas veces como Adonai, Señor de todas las cosas, o cuando su pueblo necesita a un sanador, él se presenta como Yahvé Rafá, o cuando necesita provisión el pueblo, pues él se presenta como Yahvé Jireh, ¿verdad? Yahvé Shalom, nuestra paz, Yahvé Nisi, nuestra victoria. Y de esta manera Dios se presenta a los suyos a lo largo de la historia, que es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento, cubriendo las necesidades constantes de su pueblo. Pero finalmente a Dios le complació presentarse Él mismo en carne y hueso, como uno de nosotros, sabiendo exactamente lo que su pueblo necesitaba de Él en cada momento. Dios escoge el momento oportuno para presentarse Él mismo, en la persona de Jesús. Jesús no es el plan B de Dios para reconciliarse con nosotros. Él es el plan A, el plan B, el plan C, el plan D. Todas las maneras en las que Dios se ha presentado ante su pueblo se concretan en la mismísima persona de Jesús. Y esas son las buenas noticias de las que Marcos nos quiere hablar en su escrito, que Dios se ha acercado a nosotros. ¿Hasta aquí bien? Y como decía, hemos escogido para título de esta reflexión, borrón y cuenta nueva. Y precisamente solo quiero compartir 2 puntos de manera muy sencilla. Y me gustaría explicar lo que significaría el borrón y lo que significaría la cuenta nueva, basados en la persona de Juan el Bautista y basados en la persona de Jesús. Entonces voy a leer un fragmento de Marcos,
concretamente los versículos del 9 al 11. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. También se oyó una voz del cielo que decía: «Tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo». ¿Sabes? Para entender el borronazo, creo que es importante que entendamos cuál es el contexto del momento en el que Jesús aparece. Y es que la Biblia nos cuenta a lo largo del Antiguo Testamento que existe una tensión constante entre Dios y las personas. Desde el principio Dios crea al hombre y a la mujer para mantener una relación con ellos, pero nosotros decidimos buscar nuestro propio camino. Entonces, a lo largo de los siglos vemos como Dios, lejos de castigarnos por ello, intenta seducirnos una y otra vez para restaurar esa relación rota. Y también vemos cómo le fallamos constantemente una y otra vez. Pero Dios no se da por vencido, sino que es el Dios de las primeras, segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Pero creo que es justo que recordemos que la situación en la que nos encontramos es fruto de un pacto roto. Es consecuencia de un pacto roto. De hecho, la Biblia nos explica que todo el dolor y el sufrimiento que entraron en nuestra vida y en nuestro mundo son consecuencia de apartar nuestra mirada de Dios y vivir nuestras vidas sin Él. Aquí voy a hacer la típica pregunta que te hace un predicador para hablar un poquito con la gente. Pero ¿sabéis cuál es el último texto del el último libro del Antiguo Testamento? No seáis tímidos, ¿eh? Malaquías, muy bien. Y esto ya para los que sois frikis como yo. ¿Cuál es la última palabra del libro de Malaquías? La última palabra revelada en el Antiguo Testamento. Maldición. Jolín, un punto por ahí. Históricamente sabemos que pasan como unos 400 años entre un evento y otro, entre la última palabra de Dios, que hemos dicho que es maldición, y Jesús, en los que Dios parece estar completamente en silencio. De hecho, se dice entre los judíos que los cielos se han cerrado. Son 400 años en los que Dios parece vivir completamente ajeno a todo lo que sucede con su pueblo. Mientras ellos padecen la invasión de hasta 3 imperios distintos, con todo el sufrimiento que eso puede conllevar, ¿verdad? Con la sensación de sentirse abandonados, solos, sin rumbo ni destino, ahogados, sin guía, sin propósito. Y tampoco es de extrañar, porque es lo que estábamos hablando antes, ¿no? La situación constante del Antiguo Testamento es que el pueblo desobedece a Dios, intentan vivir sus vidas apartados de Él, y finalmente llegan momentos de dolor y sufrimiento que provocan que vuelvan a buscar a Dios, ¿no? El cual no da la espalda a los suyos. Pero sin embargo parece que esta vez ha llegado demasiado lejos, ha pasado mucho tiempo, tiempo en el que parece que Dios se ha cansado absolutamente de su pueblo. Y no sé si podría sonarte esta sensación a veces, podemos sentirnos abandonados por Dios. Pues dejadme que os diga que el texto que hemos leído hoy representa el final de un pacto roto. Un pacto que no ha sido roto por Dios, sino por nosotros. Pero Dios dice: hasta aquí hemos llegado. Y no precisamente para juzgarnos, sino lo aprovecha para acercarse a nosotros. 400 años hicieron falta para que Dios volviera a hablar, para escuchar su voz de nuevo. Y donde antes veíamos al Dios de fuego, al Dios poderoso, al Dios que se presenta como el yo soy, ¿verdad? Ahora Dios se presenta a través de las aguas y se presenta no diciendo yo soy, sino que su discurso cambia completamente y nos dice: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido, en ti me agrado. Y esta es sin duda una de las mayores revelaciones que encontramos en este libro. Es la revelación que lo cambia absolutamente todo. La revelación que rompe con la historia y la divide en dos. Se trata del Dios creador que ante el dolor de su creación no se queda parado, sino que Él mismo decide irrumpir en la historia para cambiarla por completo.
Mira, en el punto en el que estamos, si olvidas todo lo que he dicho anteriormente, no pasa nada, me da igual. Pero si quieres quedarte con algo hoy, me gustaría que te quedases con las siguientes palabras que voy a decir. Como os decía, voy a hablar de Juan el Bautista y de Jesús. Y es que Juan el Bautista representa el final de este pacto roto. Él es la última revelación de Dios antes de Jesús. Y como tal, creo que no sería justo que no comentara al menos dos cosas de Juan el Bautista, dos comportamientos que apuntan directamente al inicio de algo nuevo. Creo que no podemos vivir nuestras vidas, nuestra vida nueva, sin tener al menos en cuenta estos dos aspectos. Y el primero de ellos lo vemos en el versículo 4 de lo que hemos leído. Juan predicaba el arrepentimiento para el perdón de pecados. Se nos dice que las personas de toda la región de Judea y de Jerusalén acudían a Juan el Bautista para confesar sus pecados y de esa manera ser bautizados. De hecho, en el original la palabra que se utiliza para arrepentimiento tiene que ver con algo como cambiar de rumbo. Entonces, el arrepentimiento del que Juan habla, el del que Juan predica, tiene que ver con reconocer que hemos estado caminando en dirección contraria a Dios. Tiene que ver con reconocer eso y al ser conscientes cambiamos el rumbo para seguirle. ¿Tiene sentido lo que digo hasta aquí? ¿Sí? Ojo a esto, no podemos ser partícipes de una vida nueva, de una cuenta nueva, si no existe un cambio de rumbo. Y creo que esto tiene sentido, pero si seguimos caminando por el mismo sendero, con total seguridad vamos a encontrar lo mismo que hemos encontrado siempre. Dios nos pide que seamos capaces de corregir el rumbo y reconducirnos hacia Él. Y el siguiente aspecto del comportamiento de Juan el Bautista es el reconocimiento de Jesús. Fijaos qué bonito el versículo 7 y cómo Marcos nos condensa lo que Juan predica. Juan dice, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Qué increíble la declaración de Juan y cómo reconoce a Jesús como algo muchísimo más grande que él. Cómo lo reconoce como Dios mismo. A veces me pregunto también si en nuestras vidas nosotros estamos apuntando a Dios con todo lo que hacemos o nos estamos apuntando a nosotros mismos. Y la combinación de estos dos aspectos, de estos dos comportamientos, tanto del cambio de rumbo como del reconocimiento, debe provocar que sencillamente, poco a poco, adoptemos el carácter de Jesús en nuestras vidas. Primeramente porque no podemos cambiar de rumbo si no sabemos a quién seguir. Vamos a seguir el mismo camino. Y en el momento en el que reconocemos a Jesús como Dios, entendemos que seguir a Jesús implica caminar como Él caminó. Y al final se trata de un proceso en nuestras vidas que poco a poco nos acerca al carácter de Jesús. Y no estoy hablando de venir todos los domingos a este sitio, no estoy hablando de jóvenes, venir todos los sábados a las reuniones de jóvenes o a las reuniones de oración. Estoy hablando de algo completamente distinto. Veremos que estamos adoptando el carácter de Jesús a medida que nuestra vida diaria habla de Él, reconoce a Jesús. Por ejemplo, cuando en mi trabajo soy capaz de mirar fuera de mis intereses y soy capaz de ayudar a mis compañeros, estoy reflejando a Jesús. Cuando en el instituto me acerco al chico o chica que está solo en una esquina porque nadie quiere hablar con él y yo me paro a hablar con él, estoy reconociendo a Jesús. O cuando me preocupo activamente por las personas que me rodean, cuando en las discusiones familiares soy un agente de paz en medio de ello. Y son ejemplos muy básicos, dirás, pero es que adoptar el carácter de Jesús empieza por lo más sencillo de nuestro ser. Y con esto me gustaría pasar al segundo punto, a la cuenta nueva. Y quizás a estas alturas has leído el texto de hoy y te has preguntado, igual que yo, si Juan bautizaba desde el arrepentimiento de pecados, ¿qué hacía Jesús allí? ¿Os habéis preguntado esto? Porque Jesús era Dios, no era pecador. ¿Qué hacía Jesús allí? Pues es verdad, la verdad es que Jesús no necesitaba estar allí. No hay más explicación. Y de hecho hay un tipo de persona que seguro tampoco estaría en ese lugar. Esas personas religiosas, esas personas que se encargan
de parecer que ellos nunca han matado una mosca, pero que en cambio cuando uno cae es el que está ahí para señalarte, ¿verdad? Yo no me imagino a un solo fariseo dejándose bautizar por Juan el Bautista. Pero hemos dicho que Jesús no es así, que Jesús es algo completamente nuevo. Y entonces Jesús no se mueve por el orgullo, Jesús no se deja llevar por lo que dicen los demás de él. Él no camina por postureo, como se dice ahora, no camina por aparentar. El Jesús que Marcos nos describe camina únicamente por propósito. Y si hemos dicho que Juan el Bautista representa el final de un pacto roto, podemos decir con total seguridad que Jesús representa el inicio de algo nuevo, representa el inicio de un nuevo pacto. Los cielos estaban cerrados, pero se volvieron a abrir para que Dios dijera: este es mi Hijo amado, en él me agrado. Y si he comentado dos cosas acerca de Juan, creo que también es justo que comente dos cositas acerca de Jesús. Y el primero de ellos lo hemos dicho: Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. La gracia de Dios se manifiesta de manera completa en la persona de Jesús. Lo decíamos antes, que lejos de alejarse Jesús o Dios y de darnos la espalda por el daño que le hemos hecho, a Dios le complació presentarse Él mismo en carne y hueso en nuestras vidas para que podamos tocarle, para que podamos verle, para que sepamos cómo es Dios. ¿Quién de aquí se sabe el versículo universal de la Iglesia? ¿Cuál es? A ver. Juan 3:16. ¿Lo diréis conmigo? Bueno, no creo que haga falta ni sacar las Biblias. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado... Muchas gracias. Jolín, vaya... Esto parece un coro. ¿Pero quién se sabe el versículo 17? ¡Ah, amigos! Os he pillado, ¿eh? Esto lo digo porque no me lo sabía yo en primer lugar, entonces por eso lo digo. Porque Dios no envió a su único Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Sabes? Con todo el mal que había en el mundo, Dios no quiso darnos la espalda, sino que se hizo uno de nosotros. Jesús es todo lo que necesitamos y Dios es como Jesús. Y estamos hablando de que Jesús es el inicio de algo nuevo, de una cuenta nueva. Pero a ver quién es el guapo que baja al bar de la esquina y después de haber hecho su cuenta enorme, a la hora de pagar viene y le dice al del bar: mira, no me cobres todo lo que he consumido hasta ahora, hazme una cuenta nueva. De primera seguro que el del bar se ríe, ¿verdad? ¡Ay, qué gracioso, qué graciosete! Pero como no le pagues hasta el último centavo, tengo claro que llama a la policía en 2 segundos, ¿verdad? Pero es normal, porque es injusto, ¿verdad? Alguien tiene que pagar la cuenta. Pues dejadme que os lo diga con estas palabras, pero alguien tiene que pagar la cuenta por todo el dolor y sufrimiento en la historia de la humanidad. Sería injusto si no, lo hemos dicho, ¿verdad? Y Dios es un Dios de justicia. Es más, si nosotros hemos hecho todo ese daño, tendríamos que ser nosotros mismos quien pagara por ello. Y lo increíble de la historia de Marcos es que nos cuenta que Jesús, al estar en la tierra, miró todo el daño que había a su alrededor, miró todo el pecado que lo rodeaba y todo el dolor, y en lugar de mirar hacia otro lado, Jesús dijo: yo pago la cuenta. La única persona que no había hecho más grande la deuda, en la cruz fue donde cargó todo ese peso, todo el pecado, haciéndolo suyo, para que nosotros podamos hacer borrón y cuenta nueva y acercarnos de nuevo al Padre. Vivir bajo la gracia es también vivir agradecido día a día. Es acercarnos al Padre sabiendo que si no fuera por la persona de Jesús, estaríamos muy lejos de Él. Y al leer este texto me pregunto si realmente estoy viviendo una vida agradecida. ¿Estamos bien? Pues fijaos qué bien estamos. Es que hay barbacoa de hombres, entonces tengo que darme prisa porque si no... Después en la barbacoa seguiremos predicando, no os preocupéis. Pero mientras le pido al grupo de alabanza que vaya subiendo para terminar con una última canción, sí que me gustaría acabar con una última historia que quizá alguno de vosotros haya escuchado en alguna ocasión. Esta historia nos dice que hace bastantes años,
en una ciudad del oeste de Estados Unidos se esparció un rumor acerca de que una mujer católica tenía visiones de Jesús. Y estos informes llegaron a oídos del arzobispo de la ciudad, que decidió ir a visitar a la mujer, con ánimo de comprobar una vez más que se trataba de un caso de una persona mentirosa o lunática. Así que el arzobispo se acerca a esta mujer y le pregunta: ¿es verdad, señora, que ha estado usted teniendo visiones de Jesús? A lo que la mujer contesta sencillamente: sí, he estado teniendo visiones de Jesús. Bueno, entonces la próxima vez que vea a Jesús, pídale que le cuente los pecados que he revelado en mi última confesión. La mujer, sorprendida por la petición, le dice: he oído bien, obispo. ¿Quiere que de verdad le pregunte a Jesús por los pecados de su pasado? Exactamente. Y por favor, llámeme si algo sucede. Unos 10 días más tarde, esta misma mujer se pone en contacto con el arzobispo para notificarle que había tenido una aparición reciente y le pidió que fuera a verla a su casa. El obispo, después de la llamada, llega rápidamente a reunirse con ella y, sentados los dos en la mesa, la mira a los ojos, confiando en el contacto visual para detectar la mentira. Y le dice: me ha dicho por teléfono que había visto a Jesús. ¿Hizo usted lo que le pedí? Dice: sí, obispo. Le pedí a Jesús que me dijera los pecados que había confesado en su última confesión. ¿Y qué le dijo Jesús entonces? Y en ese momento la mujer toma la mano del obispo, lo mira a los ojos y le dice: obispo, sus palabras exactas fueron estas: no los recuerdo. Y este es el Dios del que predicamos, el Dios de gracia, que un día lo dio absolutamente todo para que tú y yo podamos acercarnos a Él en la persona de Jesús. Este es el Jesús del que Marcos escribe a lo largo de su evangelio. La persona que inocente se entregó a sí mismo, cargando con todo el mal del mundo sobre sus hombros. Pero a los 3 días resucitó para que sepamos que Él tiene poder sobre la muerte. Y así termina Marcos de escribir su evangelio, describiendo que las mujeres que seguían a Jesús fueron a verle a la tumba, pero Él ya no estaba allí. La tumba estaba completamente vacía. Déjame que me despida con un dato curioso, y es que aproximadamente el 100% de las personas que han pasado por la tierra o que ya están aquí van a morir. Pero tan solo una persona de todos los billones que han existido y existirán ha sido capaz de resucitar a voluntad propia. Y Marcos quiere que sepas que si hay alguien que tiene una respuesta a la muerte, probablemente esa persona también tenga una respuesta para la vida. Entonces mi invitación para hoy es: no te vayas hoy sin renovar tu pacto con Jesús. Hoy es el momento para volver a mirar a Jesús y reconocerle como guía de nuestras vidas y entregar todo lo que soy hoy a Dios. Que Dios os bendiga.